Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal? Vamos a empezar el desarrollo de la última semana de clases. Esto vendría a ser la semana 18. Luego viene una semana de repaso, ¿ya? Pero continuamos con lo que vendría a ser el desarrollo de la semana número 18. En el caso de geografía, vamos a ver y desarrollar continentes. Seguimos con los continentes. Esta vez vamos a ver lo que es África, Europa y Oceanía, ¿ya? Y la última semana también del curso de educación cívica, ¿ya? El curso de educación cívica. A ver, ¿se ve el material o no se ve el material? Me confirman, por favor. Buenos días, Miss. Sí, todo bien. Sí se mira. Ok, gracias, gracias por la confirmación. Vámonos entonces a ver, de frente nos vamos rapidito para ver los continentes que nos toca y qué vamos a hablar de cada uno, recordar un poco también países, capitales, o sea, quiere decir el aspecto político, vamos a ver la población, calidad de vida, principales recursos también de cada uno de estos continentes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con todos. Tienen el chat también para generar alguna pregunta que puedan, en este caso, tener. Bueno, empezamos entonces. Nos vamos con el primer continente y esta vez tenemos a África. ¿Qué decimos de este continente? Empezamos con lo siguiente. Bueno, es el tercero en extensión, ya uno de gran importancia. Sabemos que África es un continente que ha dado mucho que hablar en la historia. Sabemos conocido como cuna de la humanidad. Buenas tardes, Rodrigo. Es el continente que representa la quinta parte de las tierras emergidas en el planeta, ocupando el tercer lugar en extensión, ¿no? O sea, es de gran importancia. Los límites que se va a manejar hacia el norte, el mar Mediterráneo, hacia el sur, la confluencia de los océanos, tanto Atlántico como Índico, al este, el océano Índico, al noreste, el Mar Rojo, y tenemos el océano Atlántico en la zona occidental. Si nosotros queremos ubicarlo en el mapa, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Mar Mediterráneo en el norte, ¿no? Estamos cerca del continente europeo, del continente asiático. Hacia la zona noreste tenemos el famoso Mar Rojo, que conecta el continente asiático con este continente también africano. Y tenemos en la zona este al Océano Índico, ¿ya? Al Océano Índico. Y en la zona sur, ¿a qué vamos a generar la confluencia de estos dos océanos, tanto en el Atlántico como en el Índico, ¿no? En la zona conocida como, en este caso, el extremo sur de África. Tenemos, por ejemplo, en la zona occidental, finalmente, el océano Atlántico, ¿no? Ahora, este mapa que ustedes observan pueden determinarse las regiones que nosotros podemos ubicar en este continente. El caso de norte, la zona sur, el caso de la zona este, la zona oeste y la zona central. Dicen que en la zona norte se ubican los países con mayor desarrollo, ¿no? El caso de Argelia, el caso de Egipto, bueno, Libia, el caso de Túnez, que tiene una esperanza de vida muy alta, a zonas, en este caso, petroleras, ¿no? Y posteriormente también vamos a encontrar las llamadas zonas, a partir de la zona septentrional, los países que contiguan, ¿no? Están ubicadas en esta zona sur, Mali, ¿no? Mauritania, tienes Níger, tienes Chad, tienes Sudán, pero están ubicadas dentro de una región. Por ejemplo, tenemos la zona oeste, que comprendería todo este sector africano. Hablamos de Níger, Nigeria, Mali, ¿no? Guinea, por ejemplo, Costa de Marfil, etcétera. Y la zona, sobre todo, tenemos este, ya, la zona este, tenemos ahí Sudán, Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania. Uy, nos hacen recordar pues esa parte de la historia universal donde vimos
lo que o ustedes vieron también, ¿no? Lo que es la hominización. Los restos más antiguos que se encontraron de los homínidos fueron en este sector africano, en la zona conocida como la Gran Fractura del Rif, ¿no? El famoso Valle del Rif. Y tenemos en la zona sur Angola, Zambia, tenemos Namibia, tenemos Sudáfrica, ¿no? Zimbabue, Botswana, por ejemplo. Y la zona central estaban los países de República del Congo, tenemos por ejemplo el Congo, Camerún, República Centroafricana, el Chad, por ejemplo, en África. Muy bien. Entonces, para darnos una idea, las regiones que vamos a ubicar dentro de este continente, ¿no? Y de qué manera vamos a determinar sobre todo la ubicación de estos países africanos. Como les dije, es muy difícil que te venga que te pregunten directamente, por ejemplo, la capital de un país, salvo que te venga en un enunciado y tú tengas a responder, ¿no? Imagínate que te digan cuál es el país africano que tiene tres capitales de acuerdo a sus poderes de Estado, ¿no? Poder, tienes ejecutivo, judicial, administrativo, por ejemplo. Ahí tienes a Sudáfrica, tres capitales, Pretoria, El Cabo y Wolfenstein. ¿Ya? Esto en la zona sudafricana, por ejemplo, ¿no? Ahora, que te pregunten qué países se ubican en la zona septentrional africana. Miren esto, zona septentrional, zona norte, zona petrolera africana también, Argelia, Libia, Egipto, Marruecos, Túnez, ¿ya? La zona subsahariana de África, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa subsahariana? Aquellas que están en la zona sur, o mejor dicho, para que tengas una idea, son aquellos países que no tienen contacto de litoral con el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, generalmente se ubican al sur de estos países septentrionales. Esta es la región subsahariana, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de este sector y estos países, por ejemplo, el Chad, Sudán, Níger, Mali, ¿no? Dentro de esta superficie africana. Por ejemplo, ahora, algo que sí vamos a distinguir de este continente es cuando trazamos estas líneas importantes imaginarias, ¿no? El caso, hoy se me pasó ahí, a ver, disculpen ahí, debió ser más recto esto, por acá. Hay dos líneas imaginarias importantes que es el meridiano de Greenwich y el ecuador terrestre, donde, si ustedes se dan cuenta, la aproximación de estas líneas, el continente africano, pues es recorrido por estas dos líneas importantes imaginarias, ¿no? Por ejemplo, generando dos hemisferios, norte y sur, en el continente, y también, ¿no? Oeste y este, ¿no? En el sector también a través de la línea de base o meridiano de Greenwich, donde el sector este en África es más grande, fíjense, ¿no? Tiende a generar mayor amplitud. Y hay una intersección, por ejemplo, ¿no? Hay una intersección que se da, una aproximación que se da entre estas dos líneas imaginarias muy cercano a un golfo importante, sobre todo en África, ¿ya? Y estamos hablando del Golfo de Guinea, por ejemplo, ¿no? Es la aproximación que se tiene en esta zona, ¿ya? Entonces, esto fue pregunta de examen en algún momento, ¿no? Cuando genera la intersección, porque dice acá Guinea Ecuatorial, quiere decir que hay una intersección que se dan de estas dos líneas imaginarias, sobre todo, ¿no? Que se cortan y se aproximan a esta zona del Golfo en la zona africana, sobre todo. Muy bien, vamos entonces, seguimos con esta división política. Tienes ahí 54 países independientes, 8 territorios dependientes, 2 estados no miembros de la ONU. Sabemos que el continente africano a lo largo de la historia ha estado pues en posesión de varios países, los llamados países imperialistas. Se lo dividieron a África, sobre todo como tablerito de ajedrez, ¿no? Eso lo saben por historia ustedes, por los recursos que tiene el continente, ¿no? Han sabido aprovechar y sobre todo su población.
y lamentablemente pues sufrió estragos a lo largo de la historia, ¿no? Los esclavos, por ejemplo, africanos salieron de acá. Los esclavos que fueron traídos a América, por ejemplo, también, ¿no? Los recursos que se generaron, la circunnavegación que se realizó buscando nuevas rutas comerciales cuando se cerró Constantinopla, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera en ese recorrido, pues, descubren recursos en el continente africano. También se traía ¿no? especies de África hacia Europa. Bueno, en el aspecto sobre todo de relieve, fíjense, bueno, es un continente que tiene una gran variedad y diversidad de relieves, el caso de macizos, el caso de montes, el caso de desiertos, el caso de sabanas, ¿ya? Y de zonas boscosas también, pero en el extremo sur. Vamos a ver entonces qué cosa es África. Hay que recordar lo más importante. No te olvides la ubicación espacial que debes manejar para poder ubicar estos diferentes relieves, sobre todo en este continente. Bueno, cuando hablamos del relieve, hablamos de montes, acá mencionan montes, macizos, también elevaciones importantes, mesetas, desiertos, penínsulas, istmos. ¿Ya? Un istmo es, ¿te acuerdas el término también de repente que se ubicó en América y en este caso con Asia, ¿no? En el poblamiento americano, el istmo de Beringia, ¿no? Es un puente de tierra, ¿no? Justamente esto lo tenemos entre la conexión que se da entre África y lo que es Medio Oriente, ¿no? La península arábica, el famoso istmo de Suez, y ahí se ubica el famoso canal de Suez también. Bueno, y tenemos Somalí, el famoso cuerno de África. Profesora, ¿cuál es? El de acá. Ya ustedes saben que esto está en este sector, sobre todo africano, ¿no? ¿Qué país tenemos ahí? Pues tenemos Somalia, ¿no? Vamos a destacarlo. Por ejemplo, el famoso cuernito de África. Este cuernito de África que destaca sobre todo por la prominencia de esta península en el sector de, en este caso, Somalia. Vamos a distinguir también, aparte de lo que son penínsulas, está el Cabo, ¿no? Tenemos lo que genera ser una de las penínsulas también importantes, Cabo de la Buena Esperanza también en el extremo sur, ¿no? Que tiene la misma denominación, ¿no? El otro es Cabo Verde, el Cabo de Buena Esperanza, en la zona africana. Ahora, y tenemos mesetas, elevaciones importantes que se tienen, por ejemplo, tienes la meseta de Adamawa, la meseta de Abangui, por ejemplo, ya, la meseta de Katanga, la meseta de Bay, por ejemplo, y está entre la zona centro y la zona sur africana, la presencia de estas grandes mesetas en este continente. Ahora, el desierto conocido, ¿no? Es algo ya tenemos que sabemos que Sahara es uno de los desiertos más prominentes, uno de los más extensos también en el mundo, que está ubicado en la zona septentrional, ¿no? Y hay otros desiertos también conjuntamente, está el desierto de Libia, ya estamos hablando el Kalahari en la zona sur, ya tenemos el desierto de Kalahari, ¿no? De Namibia, por ejemplo, también en este sector africano. Vamos y mencionamos también lo que vendría a ser, a ver, no sé si acá les han puesto montes macizos, bueno, no les han puesto. Tiene que ver con la gran fractura geológica conocida como el Valle del Rif, ¿ya? Esta gran fractura geológica que llega a medir, a ver, ¿de cuánto podemos hablar? De más de 4.500 kilómetros de, así, fíjense, de estructura, sobre todo de una gran fractura geológica. Lo que sucede en este sector, chicos, ¿por qué se ha formado este Valle del Rif, esta gran fractura geológica que está atravesando países de Etiopía, Tanzania, parte de Kenia, por ejemplo, ¿no? En esta zona oriental africana. Tenemos dos placas. Esta es la placa, por ejemplo, la que está acá en esta zona, ¿ya? Esta vendría a ser la placa somalí, ¿ya? Esta es la placa somalí.
Vamos a poner acá Somalí. Ok, esta es la placa Somalí. Y el sector de este sector africano, para acá, este vendría a ser la placa sobre todo de Nubia. ¿Ya? Nubia. Entonces, ¿qué está pasando entre estas dos placas? ¿Por qué se ha generado esta gran fractura geológica? Porque hay desplazamiento de estas dos placas, es así. ¿Ya? A ver, voy a dibujar la flechita. Repasando, chicos, ¿ah? Ya viene la evaluación también. Si las flechitas son así, dime, ¿qué zona es esta? ¿Una zona de divergencia o convergencia? A ver, y esto también se vio en las primeras semanas cuando nosotros desarrollamos placas tectónicas, ¿no? Y si nosotros vimos lo que es placas tectónicas, vimos cómo se desplazaban las placas en una zona de convergencia, divergencia, una zona también conocida como falla transformante, ¿no? Ahora, según las flechas que tú observas acá, esta es una zona, muy bien Álvaro, esto es una zona de divergencia. Profesora, pero está en el mismo continente, así es una zona de divergencia. Si es una zona de divergencia, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar finalmente acá? A ver, si las placas están retrocediendo, dime tú qué va a pasar con esta gran fractura geológica, que es el Valle del Rift, que ya se está viendo de manera considerable, y bueno, va a pasar millones de años, ¿ah? Dicen que 50 millones de años, donde este cuernito y este pedazo de África va a formar un nuevo continente, un nuevo espacio continental. O sea, esto se va a desprender de África y a África le va a salir más cinturita. Y esto va a ser otro continente, ¿no? Y esto debido a que esta zona es conocida como una zona de divergencia de placas, ¿ya? Una zona de divergencia de placas, justamente en la zona del... Es por eso que tú, fíjate, si a ti te dicen dónde se ubican las zonas de lagos más importantes en este caso de África, está en este sector del Valle del Rift. O sea, tanto se está desprendiendo esto, ¿ya? Que ya ha emergido agua y están formando lagos. En todo este sector vas a encontrar sistemas hídricos lacustres importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el lago Victoria, que es el tercero más extenso, el más extenso de toda África, pero uno de los más importantes en el mundo también, ¿no? El Tanganica, el Naisha, ¿no? Y las elevaciones también que van a distinguirse acá, la mayor elevación de todo el continente, el Kilimanjaro, ¿ya? El Kenia, que está en segundo lugar también en este sector. Chicos, entonces, a tener en cuenta, sobre todo, estas características, ¿ya? Y tienes los macizos que están en la parte del mismo desierto también, en las zonas centrales, que es el Tibesti y el Ahar, ¿no? Macizos importantes en la zona de Etiopía, también en la zona oriental. Ahora, en el sistema hídrico que nosotros destacamos, ¿cuántas vertientes? Mediterráneo, Índico y Atlántico, ¿no? Tres vertientes importantes en este continente. ¿Cuál es el río de mayor importancia, chicos? A ver, si a ti te dicen, esto es fácil, ¿ah? ¿Cuál es el río más importante de todo el continente africano? ¿Qué responden? Pues el Nilo. El Nilo, el Nilo. Y miren, si nosotros nos vamos al origen, profesora, ¿dónde está el Nilo? Muy bien, ahí Rodrigo. Profesora, muy cerca del lago, de este sistema de lagos, cerca del lago Victoria, ¿no? Estamos hablando ahí y este río, finalmente, bueno, dicen que es el gran sagrado incluso para la cultura egipcia en su momento, ¿no? ¿Tú te imaginas que en un desierto pase un río? Ese es un milagro. Ese es un milagro, algo así como Lima y el Rímac, ¿no? Y justamente ahí generó el desarrollo de actividad y asentamiento de la población. Y el Nilo desemboca en el Mediterráneo en forma de delta encima. O
sea, trae limo, trae nutrientes para el suelo y es por eso que se genera el desarrollo de actividad agrícola en este sector, ¿no? Importante. Entonces, ahí en el mar Mediterráneo, el más importante, uno de los de mayor longitud, en el continente africano, el segundo de mayor longitud en el mundo, porque el primero es el Amazonas. Por mucho tiempo se creyó que el Nilo era de mayor longitud, no es así, ¿ya? Tienes ahí también, tenemos por ejemplo el río, en este caso lo tienen ahí mencionado, el río El Congo, ¿ya? Vamos a ver Osaire, también se conoce, río Congo, Osaire, ¿ya? Eh, tenemos, a ver, acá el río Níger, ¿ya? El río Níger, esto en la vertiente del Atlántico, ¿ya? Tenemos el río Níger y, bueno, ahí mencionando también el río Senegal, ¿ya? Senegal, Níger y Congo. Y tenemos en el extremo sur, ¿ya? En el extremo sur justamente el famoso Orange, el Orange, ¿ya? Orange, Congo, que dicen que es el más caudaloso también, el Níger y el Senegal. Y hay un río que está en la vertiente del Índico, que no deja de ser importante, miren cómo se llama todavía, Zambeze. Acá está el famoso Zambeze, ¿ya? Bueno, sabemos que las islas que componen este continente, sabemos acá, por ejemplo, Madagascar, una de las de mayor proporción, ¿no? Tenemos al norte de Madagascar, son las islas de Seychelles, donde el índice de desarrollo humano acá es muy alto, imagínense, ¿no? Ha sido colonia antiguamente, pues, del Reino Unido, venía acá, pero bueno, esto ya hablamos de una independencia, pero hay un IDH muy alto acá. Es uno de los pocos en todo África, donde África no tenía nunca IDH muy alto, ¿no? Pero lo tiene Seychelles, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos ahora sí al aspecto, sobre todo demográfico, en el caso de África. A ver, ¿qué tienes que recordar del continente africano, sobre todo? ¿Qué vamos a recordar? ¿Ya? En este caso, ya vamos a ver, por ejemplo, 1.253 millones de habitantes. Los países más poblados son Nigeria, Etiopía y Egipto. ¿Ya? Vamos a considerarlos a ellos. La densidad, miren, todavía 41, es más alta sobre todo de América, ¿no? América no pasa a los 22, 24, pero África llega a 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, quiere decir que la densidad pues no es diferente con el continente africano si queremos, americano si queremos compararlo, ¿no? La esperanza de vida, se pensaba que en África la esperanza de vida era muy baja, pero hay un promedio de 60, ¿no? Antes era de 50 el promedio de años. La esperanza, calidad de vida de la población era pues menor. Ahora pues hay países en el curso, el caso de Argelia, el caso de Túnez, que son países septentrionales, que están en la zona septentrional africana, que tienen 77 años de esperanza de vida, ¿no? Y la más baja está en la zona subsahariana, pues ahí, pues 53, la República Centroafricana, por ejemplo, en la zona central de África. ¿Qué podemos decir las tasas de demografía africana? Pues el crecimiento natural, bueno, imagínate nuestro crecimiento natural en el Perú es 1%, en todo el continente africano es 2,1. No te olvides que el crecimiento natural es tasa bruta de natalidad menos tasa bruta de mortalidad. Y cuando hablamos de crecimiento natural total, por ejemplo, tasa de crecimiento, pues se incluye lo que es inmigración, emigración, ¿no? Pero acá, acá ya sí sobrepasa el 1 y ya vemos indicadores altos. Entonces acá la natalidad y mortalidad, por ahí uno de los dos es alto. La natalidad, miren, 36 por 1000, cuando en América teníamos 6, ¿verdad? O 12. Y esto es mucho más en África, por ejemplo, ¿no? Mortalidad 12 por 1000 y la mortalidad infantil es terrible, 41 por 1000. Y es por eso que dicen que los niños en África no superan el año de vida, mueren mucho, ¿no? Por enfermedades propiciadas, ¿no? Por el cuidado, la sanidad, etcétera. Entonces, bueno, hay enfermedades tropicales que arrasan con esta población también, ¿no? Pero las mujeres siguen teniendo hijos porque la fecundidad
Fíjense, 4 a 5 hijos por mujer. Eso es lo mínimo, ¿no? Y en analfabetismo, como siempre, pues los varones es menos y las mujeres, casi el 50% de mujeres es analfabeta, 45,3%. Bueno, la distribución de la población, más del 50%, que quiere decir que la población en África es más rural que urbana. O sea, si es más del 50%, entonces sobrepasa que esta población africana tiende a ser más rural que urbana, ¿ya? Y tenemos los IDHs acá, justamente de este continente, donde vamos a ver que IDH muy alto lo tiene Mauricio, que son islas africanas, no son países netamente africanos, pero ahí lo tienes. Muy alto, por ejemplo, Mauricio, alto Seychelles, ya Argelia, ¿no? Y Túnez, ¿no? Justamente es la isla que está al norte de Madagascar. Seychelles, Argelia, Túnez, que están en la zona, sobre todo septentrional. Y IDH bajo, ¿no? Tienes Níger, tienes Chad y tienes Sudán del Sur también, con 0,385, que es ya muy bajo. Quiere decir que, bueno, Haití, por ejemplo, tenía 0,5, ¿no? Y acá 0,385. En el caso de América, que era uno de los que tenía más bajo, era Haití, pero fíjense cómo acá hay más países que tienen el IDH mucho más bajo todavía. Bueno, ¿de qué vive este continente? ¿Cuáles son los recursos que tiene? Acuérdate esto, acuérdate esto. La base de la economía africana es la agricultura. La agricultura, o sea, se dedican más a la agricultura. Y si te dicen qué es la agricultura, profesora, es sembrar en el suelo. Claro, pero es una actividad primaria, secundaria o terciaria. A ver, ¿te acuerdas o no? Primaria, secundaria, terciaria, productiva, extractiva. A ver, ¿te acuerdas? ¿Qué tienes que responder si a ti te mencionan que es una actividad, bueno, en este caso la agricultura? ¿Qué responderías? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Y tu respuesta sería primaria, productiva. Muy bien, Adriana. Entonces, si te viene un enunciado, te dicen eso, que África se dedica, una de sus bases económicas está en una actividad primaria productiva. Entonces, eso también es correcto. ¿Por qué? Porque te están hablando de la agricultura. Profesora, ¿puede ser la ganadería? También, pero no te olvides que esta actividad económica está ligada, el suelo está ligado tanto a la agricultura como a la ganadería. Entonces, también sería correcto. ¿Ya? Entonces, ojo, estamos ya en la última semana. Se supone que ya estamos recordando todo lo que hemos desarrollado. Bueno, predomina la extensiva, o sea, quiere decir que es más limitada su agricultura o de subsistencia, ¿no? Justamente ahí la población siembra para el uso interno. Pero hay una agricultura intensiva que está a cargo de las multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay capitales extranjeros que han llegado a África y están pues exportando sus productos, ¿no? ¿Y qué exportan? Café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco y cítricos. Ahora, sabemos que África concentra el 30% de las reservas mundiales de minerales. ¡Oh! Profesora, nos tenemos que ir a África. Bueno, sí, pues hay petróleo, ¿ya? Si tú ves el mapita, miren, ya hay petróleo, hay oro, ya hay uranio, hay diamantes, por ejemplo, es uno de los países que mayormente alberga diamantes en el mundo, ¿no? Entonces, África concentra ese 30%. Profesor, entonces la minería, ¿qué sería? La segunda actividad más importante del continente. La primera actividad económica más importante, la agricultura. La segunda actividad más importante, la minería. ¿Ya? Y las principales áreas productoras de petróleo y gas natural se localizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia y República, en este caso, del Congo. ¿Ya? Zonas petroleras. Una vez vino en examen de admisión lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de estas zonas africanas, o sea, en un enunciado de verdadero y falso, ¿no? Que, ¿cuál era la zona petrolera en África, ¿no? ¿Qué sector del continente africano era zona petrolera? ¿No? Zona central, zona meridional, zona occidental, zona oriental, occidental o septentrional. Y la respuesta
vendría a ser zona septentrional en su mayoría, ¿no? En su mayoría. Hay zona septentrional africana, ¿no? Bueno, hoy en día petróleo también se extiende, pero en mayor producción están en este sector septentrional. No te olvides. Vamos al continente europeo, ¿ya? ¿Qué vamos a decir de Europa? A ver, ¿qué vamos a decir de Europa? Profesora, yo quiero viajar a Europa en algún momento. Sí, lo vas a hacer, yo estoy segura que lo vas a hacer. 10.559.348.000 kilómetros cuadrados de superficie. Es un continente pequeño. Fíjate lo que es Europa. Mira, Europa es una gran península. Dicen que este es continente, también conocido como continente peninsular. ¿Ya? Ahora, el viejo continente también, ¿no? Lo denominan así, ¿ya? Hacia el norte, Océano Glaciar Ártico, ¿ya? Hacia el sur, Mar Mediterráneo, ¿ya? Hacia el este, ¿con quién está limitando? Acá están los montes Urales, ¿ya? Y por acá de los montes Urales nace el río Ural. O sea, los montes Urales y el río Ural sirven de límite de frontera entre Europa y lo que es Asia. Y ahí también se atribuye al mar Caspio, ¿ya? Entonces forma parte del mar Caspio y el mar Negro también en la zona, en este caso, europea. Y la zona occidental, pues está el Océano Atlántico, ¿ya? Tenemos ahí el Océano Atlántico. Muy bien, chicos, ¿qué países podemos mencionar en la zona europea cuando hablamos de la división política? 50 países, 43 propiamente europeos, 7 euroasiáticos. ¿Qué quiere decir 7 euroasiáticos? Que comparten también situación de soberanía o territorio con el continente de Asia, ¿no? Azerbaiyán, está Grecia, está Kazajistán, está Rusia, está Turquía, está Georgia y está Armenia. ¿Ya? Oh, profesora, estos países están en el límite. Así es, justamente, y por eso también son llamados transcontinentales o también euroasiáticos, no te olvides. Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Georgia y Armenia. ¿Ya? Entonces, tanto te ponen ahí Turquía, no solamente es europeo, también asiático. ¿Ya? Rusia no solamente es europeo, también asiático. Listo, muy bien, ahí tenemos, vamos a hacerle un zoom, vamos a ver estos países, zona nórdica, península escandinava, tienes por ejemplo Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, esta isla están propiciando que migres, dicen que no hay mucha gente, hoy yo lo pensaría, ya la temperatura promedio es pasando los 6 grados, 7 grados en verano, imagínate, ¿no? Bueno, si te acostumbras, anda, ¿ya? Pero es una zona alta, ¿no? Bueno, ahí tienes Estonia, Letonia, Lituania, que esos países pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Ahí está Ucrania, que hoy en día pues está en conflicto armado con Rusia, ¿no? Tienes ahí Dinamarca, que está cerca de Alemania, Polonia, República, en este caso, tienes ahí la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, ¿no? Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina. ¿Te acuerdas? Esto lo vieron por historia de repente ustedes en la época, en este caso de los 90, donde se generó la guerra de los Balcanes, ¿no? Donde toda esta zona, que era Bosnia, Serbia, Montenegro, por ejemplo, Kosovo, ¿no? Pues era considerado, pues, Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe, ¿no? Saben. Fue creado después de la Primera Guerra Mundial, pero luego de esto se desintegra por esta guerra que generaron cada una de estas etnias que hoy son países que hicieron su independencia, ¿no? Y los serbios nunca lo permitieron, ¿no? Porque ellos querían formar este país de origen eslavo, ¿no? Justamente conocido como Yugoslavia. Bueno, eso se acabó, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, Austria, Suiza, ¿no? Italia,
Ya, ahí está San Marino, tienes ahí el Vaticano, ¿no? Tienes ahí Malta, tienes Mónaco, tienes Andorra, tienes en este caso España, Portugal, Francia, Reino Unido. Reino Unido, ¿qué comprende? Reino Unido comprende Inglaterra, Escocia, Gales, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos en la zona norte Irlanda, ¿no? Entonces, Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Gales, ¿no? Y ahí las Islas Británicas, cuando te dicen las Islas Británicas son estas todas, ¿no? Irlanda y Reino Unido. Y Reino Unido, ¿qué comprende? O Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia y Gales, ¿no? Hay que expandir el Tahuantinsuyo, bro. Oh, Jan, ¿qué pasa, Jan? Ahí quiere generar la expansión. Bueno, chicos, miren, y vamos a mencionar de todas maneras ya estos países: San Marino, el Vaticano, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Kosovo. Profesor, ¿y esto qué es, profesor? Son países pequeños en Europa, ya que están prácticamente entre España y Francia, por ejemplo. ¿Qué sería? Esto vendría a ser Andorra, ¿no? Tienes ahí en la zona de Francia, Mónaco, ¿no? En la zona de Italia, San Marino, ya el Vaticano, ¿no? Son estados independientes, ¿no? Tienes ahí Kosovo, ¿ya? ¿Te acuerdas de Kosovo? Kosovo es chiquitito, ¿no? Por ejemplo, son países parte del sistema europeo, del continente europeo, ¿ya? Para tenerlo en cuenta sobre todo. Bueno, sabemos que estos países son considerados países del primer mundo, ¿no? Primer mundo, países que desarrollan más lo que es la industria, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Es otra cosa, chicos, ¿ya? Es otra cosa, no es como tú te imaginas. El Perú no es como otros países, ¿no? Lamentablemente, ya quisiéramos estar en ese nivel de desarrollo o modernización que han llegado estos países. Ya llegaremos en algún momento, nuestra historia va a cambiar, ¿no? Confío en las nuevas generaciones, confío en los nuevos profesionales, hombres, mujeres que puedan desarrollar nuestro país. Yo creo que sí, ya, eso es importante. Hay que prepararse, no hay que ser pues cualquiera, no pretendas ostentar cargos. Yo sé que el dinero es uno de los que mayor a veces ¿no? Involucra que tú tomes una decisión, te van a pagar pues 8.000, 10.000 soles y tú dices, ya, no aprendo, pues aprenderé, dices, ¿no? Pero hay que prepararnos, ¿no? Así te ofrezcan algo que tú de repente se genere un reto para ti, ¿ya? Hay que prepararnos, ¿no? Hay que estar en la talla para dar lo mejor también, ¿no? Ay, no repetir la historia, por favor, chicos, no hay que repetir la historia. Bueno, vamos a hablar de estos países, sobre todo en el aspecto del relieve. Hay algo que vamos a destacar. Miren, toda esta zona, si tú ves, este es el macizo escandinavo, están los montes Urales, los Pirineos, los Apeninos, los Alpes, los Balcanes, los Carpatos, el Cáucaso. Esta zona que tú ves arriba, que son los montes escandinavos y los montes Urales, ¿ya? Es conocida como las cordilleras, en este caso se conoce como cordilleras prealpinas. Estas son las más antiguas, están en la zona norte europea, ¿ya? En esta zona norte europea, en este sector. Estas son las prealpinas. Ahora, las alpinas están bordeando todo lo que es el mar Mediterráneo. ¿Y cuáles son estas cordilleras alpinas, ¿no? Estas elevaciones: Pirineos, Apeninos, Alpes, Balcanes, el Cáucaso, por ejemplo, en este sector oriental europeo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a destacar acá? ¿Ya? Importante, chicos, importante sobre todo. Entonces, si a ti te preguntan, ¿los Pirineos entre qué países se ubica? Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Tú qué dirías? Esta pregunta fácil, ¿no? Los Pirineos está entre qué países? Es, ¿no? A veces es que genera esta frontera importante. A ver, y esto es fácil, chicos, porque ya conoces estos países que están acá. A ver, acá están los Pirineos y dime, acá está la península ibérica, ¿no? ¿Entre qué países estaríamos hablando si hablamos de los Pirineos, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿nadie? A ver, ¿nadie? A ver, ¿qué países sería?
¿no? Rusia, no, Pirineos, no, Pirineos, acá te estoy mostrando, mira. Ya, vamos a resaltarlo mejor. España y Francia. Ya, España y Francia, pues chicos, acá está, mira, España y Francia. Ya, acá está, España y Francia, miren, miren. España y Francia, Pirineos, ¿no? Apeninos, ya, si no me dices los Apeninos, no sé qué te digo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué será? ¿No? Andorra. Ay, mira, Francia. Por ahí me ha puesto Andorra. Claro, a ver. Tenemos ahí Apeninos. Apeninos, claro, Apeninos, Italia. Italia, pues, ¿no? Sobre todo Italia, claro. Ya, los Alpes, a ver, acá sí te va a generar de repente, ¿no? Por ahí algún problema, ¿no? Los Alpes, ¿ya? Los Alpes. Ahí has escuchado ese término, ¿no? Alpes ¿no? Los Alpes, porque acá abarca otros países también, ¿no? Creo que por ahí está Suiza, Francia. Suiza, muy bien, Francia, Austria, ¿no? Por ahí, claro, perfecto, perfecto, ¿ya? La zona de los Balcanes, mira, esta zona de los Balcanes, ¿no? La zona de los Balcanes, ¿no? Entonces, ¿qué países ahí podría ser? A ver, tienes ahí Bulgaria de repente, ¿no? Montenegro, ¿no? Herzegovina, Bosnia, ¿no? Los Carpatos, por ejemplo, ¿no? La zona de los Carpatos, ¿qué países podría ubicarse? Profesora, Rumania, Hungría, claro, por este sector. Y la zona del Cáucaso, por ejemplo, Azerbaiyán, ¿no? Armenia, ¿ya? En este sector. Y fíjate que el Cáucaso, vamos a agrandar esto, ¿ya? El Cáucaso está entre el Mar Caspio, acuérdate, el Mar Caspio y el Mar Negro. Y en esta zona del Cáucaso se ubica la elevación más importante de Europa, que es el Elbrus. ¿Ya? No te olvides, el Elbrus. Entre el mar Caspio y el mar Negro está ubicado el Elbrus. ¿Ya? El Elbrus. Muy bien, chicos. Y miren, nos vamos al norte. A ver, si te dicen los montes escandinavos, ¿qué países serían? Bueno, ahí te está diciendo uno, todavía te dice el mar. ¿Ya? Ya te dice el mar ahí. A ver, ¿qué países serían si te hablan, imagínate que te venga un enunciado donde te diga, no, los montes escandinavos comprenden los países de, ¿ya? Dinamarca está Noruega. acá, chicos, Dinamarca está acá, chiquitito, ¿ya? Cerca a Alemania. Está Noruega, muy bien, y vendría a ser, no es, no vayas a Suecia. confundir con Suiza, tiene parecido el Suecia. nombre. Suecia. Suecia, ¿no? Tienes ahí Suecia, ¿no? Suecia. Finlandia está acá, en este sector, ¿ya? Pero más abarca lo que es Noruega y Suecia, ¿ya? Vamos a tener ese, en este caso, datillo, ¿ya? Y vamos en la zona de los montes Urales, esta es zona rusa, ¿no? Necesariamente. Chicos, entonces, a tener en cuenta eso. Y la llanura, toda esta zona, todo este sector central europeo, zona de llanura. Y yo te mencioné cuando vimos biomas, ¿no? Profesor, estas son praderas, claro, zona llana. Y si tú tienes praderas, ¿ya? Si tú tienes llanura, ¿qué actividad económica desarrollas? Mira, la mayoría de países tiene esto, ¿no? Llanura, 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 ¿ya? ¿Qué actividad económica desarrollas si tienes llanura, ¿no? Equivalente a pradera, esta zona de bosques templados también, ¿no? Entonces, ¿qué actividad económica, chicos? A ver, pues si tienen una amplia zona, ¿no? Así como la zona de llano de, en este caso, argentino, ¿no? Los argentinos a qué se dedican igual, pues acá. Y si son países industrializados, lo que desarrollan es agricultura, pues. Si a ti te dicen llanura y te dicen qué actividad económica puedes desarrollar acá, pues agricultura. Y encima tecnificada, una de las mejores en el mundo. Imagínense, ¿ya? Ahora, y vamos a ver también, acá vamos a generar también, ¿no? Las penínsulas. La primera, la escandinava, acá está. Ya la vimos, ¿no? ¿Qué países son? ¿Ya? Noruega y tenemos Suecia. Tienes la península de Jutlandia, no sé si han escuchado esto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es, acá es Alemania, ¿no? Y acá está Dinamarca, ¿no? Y justamente acá se generó una gran batalla, ¿no? Ahí con los, en este caso, los ingleses también.
y pierde Alemania, pues, ¿no? Y tenemos ahí Jutlandia en Dinamarca, ¿ya? Tienes ahí la península ibérica que comprende Portugal, que comprende España, ¿ya? Itálica, ¿no? Tenemos ahí la Balcánica, la zona de los Balcanes, ¿ok? Las islas importantes que hay que destacar, con el caso de Gran Bretaña, ¿no? Tienes ahí las islas, en este caso británicas, como dije, está Irlanda, está comprendiendo Inglaterra, Escocia y Gales, ¿no? Tienes Islandia, que está en la zona nórdica, ¿no? Esto es más al norte, ¿ya? Tienes a ver, esto muy conocida, Sicilia, Córcega y Cerdeña, ¿no? Y bueno, yo creo que ustedes sí conocen la isla de Creta, ¿no? A ver, la isla de Creta, chicos, ¿se acuerdan? ¿Qué se originó ahí? ¿Qué nació ahí? ¿No? Minos, muy bien, Rodrigo, claro, pues Minos, ¿no? Los reyes eran denominados como Minos, ¿no? Y la famosa leyenda esta del Minotauro también, ¿no? Surge ahí, la civilización griega luego se consolida en la zona de los Balcanes. Oh, sí, sí se acuerdan, sí se acuerdan. Muy bien, y la isla de Chipre, muy bien, la cultura griega, ¿no? Ahí empieza, ¿no? La prehelénica que le dicen. Y tienes ahí la cultura, perdón, la isla de Chipre, chiquitita acá, esto en la zona de Turquía, ¿ya? Muy bien, chicos. Con todo esto, ya conocimos, profesora, ya quiero conocer Europa. Sí, ¿no? Uno quisiera recorrer todos estos lugares y es rápido hoy día con los trenes que hay en cada país. Es como ir de acá, de Lima a Arequipa, de Lima a Loreto, de Lima a Madre de Dios, una cosa así. Es pequeño el continente, ¿ya? Ahora, hidrografía. Vamos a ver las vertientes. ¿Cuántas vertientes? Atlántico, Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio, ¿ya? Y Océano Glaciar Ártico. Mira, 4 vertientes, a pesar que es un continente pequeño, ¿no? Insular, dicen por ahí, pero tiene 4 vertientes importantes, ¿ya? Bueno, las más conocidas, ahí tenemos, por ejemplo, la vertiente del Atlántico. ¿Qué ríos vamos a encontrar acá? ¿Ya? Por ejemplo, tienes ahí el Tajo, ¿ya? Que nace en la zona española, desemboca en Portugal, dicen que es el más caudaloso, ¿no? Tienes ahí en este caso, en la vertiente el Duero, ¿ya? Tienes ahí el Loira, ¿ya? Tienes el Sena, por ejemplo, pasa por la ciudad de París, esto en Francia. Rin, ¿ya? El Rin que nace en Suecia, cruza Alemania, parte de los Países Bajos, desemboca en el Mar del Norte, ¿no? El Vístula es el río en Polonia, esto desemboca en el mar Báltico, ¿ya? El Elba, que está sobre todo en Alemania, ¿no? Y en este caso en el Mar del Norte también, ¿ya? Y el famoso Támesis, no sé si han escuchado, el día que viajen a la ciudad de Londres, justamente pasa por la ciudad de Londres y este famoso canal que se forma, el famoso Canal de la Mancha, ya el famoso Canal de la Mancha, justamente la desembocadura de este río importante. Ahora, en el mar, en este caso Mediterráneo, tenemos el río Ebro, ya el río Ebro, esto en España, ¿no? El río Ródano, ¿ya? ¿Dónde está el Ródano acá? Esto está en la naciente, bueno, está en el recorrido entre lo que es Suiza y Francia. El río Po, así de simple, Po, ¿ya? En el mar Adriático, en este caso, pero esto es en la zona italiana, ¿no? Ahora, el río que genera la conexión entre la zona de Europa occidental y oriental es el famoso Danubio. Y el Danubio está generando desembocar ya en este caso, Mar Negro, ¿no? Conecta 10 países el Danubio. Y tienes ahí el Mar Caspio, ¿ya? El Mar Caspio donde vamos a encontrar el río de mayor longitud de Europa, así lo consideran, ¿no? Es el río Volga, ¿ya? El río Volga está desembocando en el Mar Caspio y así también lo hace el río Ural, límite de frontera entre lo que se toma Europa y Asia,
¿ya? Lo vamos a tener entonces en ese proceso. Y hay un río, que no está acá creo, ¿ya? Lo han puesto, ajá. Está el Pechora. ¿El Pechora dónde se origina, profesora? El Pechora está originándose en los montes Urales, ¿no? Y finalmente está desembocando en lo que es el océano glaciar ártico, ¿ya? Océano glaciar ártico. En este caso, el río Pechora, Pechora. Y tienes los lagos, el Adoga y el Omega, ¿no? Justamente en este sector, en este caso occidental, ¿ya? Vamos a destacar estos lagos en la zona europea. Bueno, chicos, esto es la parte física, ¿ya? Del continente europeo. Nos toca ver entonces ahora la parte demográfica. Bueno, la población sí es distinta, ¿no? A diferencia del continente africano, que también ya vemos que tiene indicadores variables demográficas muy altas. En cambio, en Europa las variables demográficas ya son bajas, ¿no? Bueno, 747 millones de habitantes. Países más poblados está Rusia, ¿ya? Los que viven sobre todo en la zona europea son miren, el total de la población de Rusia es 147 millones 43 mil habitantes, pero de esos 147 millones, 110 viven en Europa, por las condiciones sobre todo de vida, ¿no? Que hay en ese sector. Y Alemania también es uno de los más poblados con 82 millones, ¿no? Mira, el Perú somos 33 millones. Alemania es más pequeño que nosotros y tiene 82 millones de habitantes. Francia tiene 67 millones de habitantes. Nosotros estamos recién pasando los 33 millones. ¿Te imaginas? ¿Ya? La densidad poblacional es 72,1 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad lo tiene Mónaco. Mira, en un kilómetro cuadrado, ¿cuánto? 19.150 habitantes por kilómetro cuadrado. Si el Callao tenía 6.000, Mónaco tiene 19.000. Imagínate. Esa es la densidad. O sea, en un kilómetro cuadrado pones 19.000 personas más 150 personas. Eso es Mónaco. Y la menor densidad, la isla que está arriba, esta isla que está y que te están llamando para que, ¿no? Tengas a sentarte ahí, por así el frío, haya mucho frío, es Islandia. 3,5 habitantes por kilómetro en este cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a tener estos dos países que destacan en el continente europeo. La esperanza de vida sí es muy alta, ¿ya? La esperanza de vida, la zona euro, la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea se dio a través del famoso Tratado de Maastricht. Este tratado que es una unión política monetaria que une a estos países justamente para tener una sola moneda con fines económicos y también políticos, ¿no? En cualquier situación que se pueda presentar, agresiones, situaciones, en este caso tratados, convenios, estos países sacan la cara, ¿no? La famosa Unión Europea. Ahí el Reino Unido hace poco se separó de la famosa Unión Europea, pues, ¿no? Ya no forma parte de la Unión Europea. Y la zona euro es todo el país europeo, ¿no? ¿Ya? La esperanza de vida está más alta, San Marino, 85 años. Suiza, 84 años, y la más baja lo tiene Moldavia con 72 años. Tasa de natalidad, 11 por 1000. Tasa de mortalidad, 11 por 1000. A ver, resta. Crecimiento, ¿cuánto sale, chicos? A ver, crecimiento natural. Tasa de natalidad te dicen 11 por 1000. Tasa de mortalidad, 11 por 1000. ¿Cuál es el crecimiento natural? Cero. Cero. Profesora, cero. Cero. O sea, oye, los europeos están, es que mira, tú el día que vas a ir a Europa, ya te vas a dar cuenta que la población no es como que tú sales acá a la calle, ¿no? Ves jóvenes, niños en cantidad, ¿no? No, allá vas a ver más adultos mayores que jóvenes. Dice, debemos ir a expandir el Tahuantinsuyo, muchachos, dice por ahí. Ya, por favor, tus ideas.
Bueno, justamente estos países que son industrializados son aquellos que generan captación de la población, ¿no? Aquellos que quieren, pues, migrar a los países europeos, muchos peruanos hoy en día están migrando. De repente tienes Profesora, familia, todos que se están yendo. Sí, ¿de verdad pagan en ciertos lugares por sí, vivir por allá? tener hijo. Bueno, en el caso de Islandia, pues, en esta isla, hay políticas de gobierno, como no tienen población. ¿Cuál es el propósito de todos estos países? Por más que sean industrializados, por más que sean países, en este caso, desarrollados, como nosotros decimos o se hacen llamar, pues el día que su población sea adulta mayor y no tengan población joven, ¿qué va a pasar con esta población, con este país? Dime. Se va a ir el debacle, pues. ¿De dónde vienen los impuestos? ¿De dónde viene todo eso? De la misma población. Entonces tú tienes que renovar tu población, ¿ya? Y generar que esta población pues sea joven, que nazcan más niños para que al futuro sea establecido, ¿no? El Estado, esta es para la conformación del Estado. Corea del Sur ya mandó una alerta a su población, no quieren tener hijos, imagínense. Más bien los coreanos del sur están migrando a otros lugares por su situación, sus costumbres que tienen, ¿no? Muchos de ellos, sobre todo la mujer. Qué terrible, ¿no? Entonces, es por eso que en estos países europeos te dicen, quédate, ¿no? Migrante, ya, pues no importa, pues, te doy facilidades, pero eso sí, en regla, ¿ah? En regla, te ponen ciertas indicaciones, pero los migrantes también que llegan no quieren tener hijos, no quieren, porque si nacieran hijos en sus países, ya, pues finalmente serían oriundos de ese país, ¿no? Entonces ahí sería pues la nacionalidad que obtendrían esos niños, ¿no? A futuro. Pero bueno, miren la fecundidad cuánto es, 1,6 hijos por mujer, o sea, a la justa es uno, una mujer, ¿no? El promedio uno, ¿no? Y por eso hay muchas políticas de Estado, sobre todo los países nórdicos ahí, ¿no? Pues dicen que la mujer que tiene hijos, el Estado lo favorece con ciertas situaciones de protección, ¿no? De educación, de salud, tienen una cuenta bancaria, ¿no? Que recibe la madre, beneficios por parte del Estado, ¿no? Cuanto más hijos tengas, más beneficios, ¿no? Entonces, pues, profesora, yo quiero, me voy a Europa, profesora. Chao, pues, chao. ¿Ya? Pero no es fácil para un migrante. Muchas políticas de Estado están cerrando ahí como controlando esto. Para nosotros sería más rápido ir a España porque es el único, bueno, es uno de los países donde se habla nuestro mismo idioma, ¿no? Pero España está recibiendo muchos migrantes estos últimos años que sus políticas de migraciones están cambiando nuevamente. Igual Francia, mira, y te das cuenta, de todos estos países europeos, Francia, España, Alemania, son donde llegan más migrantes. ¿Y de dónde vienen? No de América necesariamente, chicos, de África y de la zona oriental europea. Están llegando a estos países occidentales europeos que son considerados como industriales en primer momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, y lamentablemente cuando llegas acá, pues te tienes que adaptar a las políticas y reglas y normas que tiene este nuevo estado donde tú vas a vivir. ¿No? No es que vas a llegar y te van a recibir, ah, ya llegó, qué lindo. No, pues así no es, ¿ya? Así no es, chicos. Es muy, en este caso, distinto, ¿ya? Tendrías que averiguar si quieres viajar a alguno de estos países, qué condiciones te van a favorecer. Hay muchos de estos países que fomentan becas, sí, becas de estudio, una vez que estás en la universidad, ¿no? Es viajar un tiempo, estar 3 meses, por ejemplo, Alemania pedía estudiantes, ¿no? Ofrecía incluso que te iban a enseñar el alemán, ¿no? Tanta cosa. Lo que pasa es que estos países captan así cerebros de otros lugares para que se queden en sus países, ¿no? Yo prefiero captar así, yo fuera un país industrializado haría eso, ¿no? Captaría gente preparada o gente con capacidades que venga a mi país. Y es una forma, ¿no? De generar becas y que generen venir acá, ¿no? Y si son buenos, que se queden, ¿no? En cambio, a los otros los voto con todo, con toda la ley, ¿no? Pero bueno, esto es otro, como dicen ustedes, chicos, otro level, esto es otra cosa.
¿ya? Para que vean nomás, miren, la zona, por ejemplo, Noruega es considerado uno de los países más ricos en Europa. Un IDH muy alto, incluso sobrepasaba los estándares de muy alto. En este caso se mantiene también lo que es Noruega, ¿no? Pero los impuestos son muy altos acá también, ¿no? Te pagan muy, muy bien, ¿no? Entonces, imagínate que los noruegos no tienen ni cárceles y las cárceles son como hoteles de lujo de 5 estrellas. Yo digo, oh, yo quisiera estar en esa cárcel, ¿no? Hasta piscina temperada, ¿no? Zona de horticultura temperada, ¿no? Bueno, y cuando alguien entra a la cárcel a Noruega es noticia, noticia nacional, ¿no? En todo el país hablan de eso, ¿no? Las casas ahí están, ¿no? A expensas de todos. Nadie, es que todos ya cubren necesidades. ¿Para qué voy a robar una bicicleta si yo tengo una bicicleta mejor que la tuya? Mm, Y gano mejor que tú, ¿no? ¿Para qué? Pues por favor, ¿no? En este caso sí, tienen altas tasas de suicidio, eso es lo contrario, ¿no? Pero me voy a los recursos, Valentín. Entonces, en este caso, la situación es como viven esta población, ¿no? Sí, hay mucha tasa de suicidio en estos países europeos, ¿sabes? Por eso, chicas, chicos, por ahí están contactando en internet. Ay, profesora, un alemán me escribió, profesora. Oye, ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado ahí, ¿no? Utiliza la psicología para conocer a los... Por algo vas a llevar cursos de psicología también a la universidad, ¿ya? Que te sirva de algo, aprende algo siquiera, pero no estés cayendo en tonteras, ¿no? Ahí, un peruano, peruana en una maleta. Ay, no, gracias. Hay que cuidarse. ¿No? En cualquier cárcel, mejor que las 50 casas de San Juan de Lurigancho. Ay, Jan, ¿qué cosa estás hablando? No, de verdad, o sea, hay que mostrar la realidad, ¿no? Como sea. A ver, tú compara una cárcel de Noruega con, en este caso, el penales, en este caso, penales en el Perú. Hay mucha, mucha diferencia, ¿ya? Hay mucha, mucha diferencia. No menciones San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho es un distrito próspero, donde se desarrolla mucho lo que es la actividad comercial. Mm. Más de 1 millón de población que existe ahí ha generado pues el auge económico también, ¿no? Tú en San Juan de Lurigancho puedes encontrar una salchipapa hasta de 2 soles, ¿ya? Sí, yo he ido por allá, yo también conozco. Aunque me cuesta ir por ahí por lo largo que está, pero en este caso, por lo difícil que es para mí llegar, porque estoy al otro extremo de Lima. Entonces, sí, San Juan de Lurigancho, mis respetos, ¿no? Hoy la gente se dedica al comer, trabajadora, full trabajo, puro trabajo, ¿ya? Entonces, distrito en prosperidad, ¿no? O sea, no es que veas un distrito ahí dejado, que la población, yo veo que la población sale a trabajar. Informal, sí, ¿no? Eso sí, mucha informalidad. Bueno, en todo Lima también, ¿no? Pero bueno, chicos, vamos, no nos comparemos con un país europeo porque, bueno, para comparar y la diferencia que ellos han logrado a lo largo de la historia es mucha, ¿ya? Perú es un país que está en vías de desarrollo, hay que verlo de esa manera, ¿no? Pero los que nos han dejado que no avancemos y que estemos en esta situación, pues lamentablemente, pues nuestras propias autoridades. Hay que elegir mejor, pues algo que nos dirija mejor. El 72% de la población vive en el área urbana, ¿ya? Urbana. O sea, quiere decir que Europa es más urbana que rural. O sea, el 72%. ¿Ah? El 20% habita en zonas rurales, o sea, es muy poco, ¿no? Europa recibe migrantes procedentes de los países en desarrollo, principalmente Occidente de Asia, África. Los países más donde recibe inmigrantes son Alemania, Francia, Inglaterra y España. Y lo comprobamos, ¿no? En el Mundial, chicos. Yo decía, a mí me gusta ver el fútbol. Uy, me encanta. No por los jugadores, ¿ah? No, no, no. Pero esta vez me llamaba mucho la atención los jugadores de cada equipo europeo, ¿no? Yo, pues los alemanes, uno está acostumbrado a ver alemanes rubios, rubios, como dicen ellos, arios, ¿no? Yo estaba buscando más bien un rubio ahora en el equipo alemán, ¿no? Ya no había, ¿no? Todos eran, pues, yo decía, oye, negritos. Entonces yo decía, oye, ¿qué pasó? Ahí está, pues, ¿no? Ahí está. Ya genera la llegada de migrantes, ya hay establecimiento de esta población,
de manera legal para que forme parte de un equipo también, o que ha nacido en Alemania, tiene origen distinto, ¿no? Por el proceso migratorio. Igual en Francia también, ¿no? El goleador francés, ¿quién es este goleador francés? No es netamente, bueno, tendrá sus papeles franceses, todo, pero su origen está en África, ¿no? Entonces, miren, pues, ya ves, todo, ya están llegando los migrantes por todos lados. Bueno. El IDH, miren ustedes acá, el IDH muy alto, Suiza, Noruega, miren, Suiza ya ganó Noruega, Islandia, ya también están dentro de este rubro. Bueno, y alto, no hay bajo acá, hay muy alto y alto, ¿no? Y los de alto están en la zona oriental, sobre todo de Europa, Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, que están en esta categoría. ¿Qué recursos hay en Europa? Bueno, son países sobre todo que se dedican a lo que es la actividad industrial, pero destaca también la agricultura y ganadería, ¿no? Es altamente tecnificada, la agricultura y ganadería, elevada la producción sobre todo de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa, por ejemplo. Primer productor de granos de trigo en el mundo, por ejemplo, es Ucrania, en este caso, que está en este conflicto armado con Rusia, ¿no? Imagínense. ¿No? Y pues ha generado pues una situación en la parte de producción de la distribución de este recurso a los demás países y también ha afectado en el mundo, ¿no? Fíjense el grado de desarrollo, ¿no? El primer sector ganadero es el vacuno. Ahí están estas razas lecheras, por ejemplo, que vienen de acá, de Suiza, de Alemania, por ejemplo. También destacan los porcinos y caprinos. Bueno, la minería se focaliza en la extracción de hierro y carbón mineral, ¿no? Sobre todo destaca Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Miren quiénes solamente tienen gas natural y petróleo, ¿ya? Son el caso de Noruega y Rusia, ¿no? Claro, pues ahí está Hitler. ¿Te acuerdas de Hitler? Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Este Hitler hizo un pacto con la Unión Soviética, ¿te acuerdas? Pacto de no agresión, creo que si no me equivoco es Ribbentrop, algo así, Molotov, o algo así, creo me acuerdo, pero un pacto de no agresión donde no quiso, pues, iba a invadir Polonia, iniciado la Segunda Guerra Mundial y dijeron que, bueno, no te voy a invadir, ¿no? Unión Soviética, no te preocupes. Y pues también prometió a los noruegos no invadir esa zona nórdica. Pero ¿qué hizo Hitler? ¿Tú crees en Hitler? No, pues, ¿qué vas a creer en él? Lo primero que hizo fue invadir Polonia, invade Polonia, se va hasta Noruega. Invade Noruega, estuvo por mucho tiempo todo el proceso de la guerra, por los pozos petroleros que tiene Noruega, pues, y los noruegos molestos. Hoy en día, esta zona es una rencilla que tienen los alemanes y noruegos, ¿no? Noruegos no pueden haber, sobre todo a los alemanes, por esta situación de la Segunda Guerra. Y sabemos que Hitler invadió finalmente a la Unión Soviética por el petróleo, se le acabaron los recursos, ¿no? Y este fue el talón de Aquiles de Hitler. El Ejército Rojo de la Unión Soviética le dio de alma, ¿no? Y sobre todo por la zona en las batallas que se generaron, Stalingrado, donde las bajas temperaturas generaron la caída de los nazis, ¿no? En esa época. Bueno, ahí está, pues, acuérdate, Noruega y Rusia poseen las principales reservas de gas natural y petróleo. Y la actividad forestal, ¿ya? En este caso, el país del Rubis. La actividad forestal, Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Y mira dónde están ubicados estos países. Estos países están ubicados en la zona nórdica. Y esa zona es zona de bosques y zona de coníferas. Mira, ahí está, mira. Esto es taiga, pues chicos, miren. ¿No? Ahí también parte de taiga, coníferas. ¿No? Hay bosques, claro que sí. Entonces estos países aprovechan para desarrollar lo que es una alta actividad forestal. ¿Ya? Nos vamos, chicos, a la que es la industria. Es tecnológicamente muy avanzada, emplea el 25,4% de la P europea, o sea, es alto. Principales, sobre todo industrias, la automotriz, la siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, farmacéuticos,
equipos aeroespaciales, construcciones navales, y qué países son los que desarrollan sobre todo esas extensas zonas de industria. Tenemos Reino Unido, el norte de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, el norte de Italia, sur de Suecia, Noruega, el norte de España también se genera este desarrollo industrial. Muy bien, chicos, nos vamos al último continente. Con esto estaríamos terminando la parte de geografía. Es un continente, sobre todo insular, un conjunto de islas. Hablamos de 25.000 islas de origen coralino y volcánico. Imagínense, ¿no? Las islas de mayor proporción que destacan: Nueva Zelanda, está Australia, Papúa Nueva Guinea. Y un sinfín de ellas a lo largo de toda la zona, en este caso, pues también del Pacífico, parte del Pacífico y también del Océano Índico, ¿ya? Vamos a ver hacia el norte el Océano Pacífico, hacia el sur la confluencia del Océano Índico y Pacífico, y tenemos al este el Océano Pacífico y al oeste el Océano Índico. Estos son los límites que se tiene de este continente insular. Vamos a la división política. Sabemos que en Oceanía llegaron muchos países a generar colonias, ¿no? El caso de Francia, el caso de Reino Unido, el caso de Estados Unidos. Y se asentaron más en estas islas de mayor proporción, ¿no? El caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia, el Papúa Nueva Guinea. Ahora, vamos a ver, hay dependencias todavía hoy en día, pero hay 14 países independientes. ¿Y dónde se establecen estas regiones? Fíjense las regiones que vamos a destacar. El caso de Oceanía, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, Australasia, ¿ya? La Australasia, por ejemplo, que comprende Australia y Nueva Zelanda. Esto es la Australasia, ¿ya? La Melanesia, acá está, que comprende Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, tiene las islas de Fiji, Vanuatu, por ejemplo, dentro de esta jurisdicción de Melanesia, que está al norte de la Australasia, ¿no? Ahora, hay una cosa con Papúa Nueva Guinea, ¿ya? Hay una situación que se establece con Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea, fíjense, está ubicado en las... Todo esto vendría a ser Papúa Nueva Guinea. Vamos en este caso, a destacar acá, ¿ya? Papúa Nueva Guinea vendría a ser toda la isla que está en verde. Pero esto se divide. Papúa Nueva Guinea se está dividiendo en dos, la zona oriental y la zona occidental. La zona occidental forma parte de Asia, específicamente de Indonesia. Y la zona oriental sí pertenece a la zona, en este caso, que es Papúa Nueva Guinea, ¿ya? En este sector de Oceanía, ¿ya? No olvidemos eso, por favor, de esta isla que comprende lo que es Melanesia, ¿ya? Al norte tenemos la Micronesia, que son islas más pequeñas. Una de las islas más grandes es la isla de Guam. Ahí está, pues, la jurisdicción de Estados Unidos la tiene acá, en la zona de la Micronesia, ¿no? Están los estados federados de la Micronesia, las islas de Marshall, Palau, por ejemplo, de este sector de Micronesia, ¿no? Por ahí decían que Hawái era una jurisdicción de Estados Unidos. Sí, lo es. Por eso Japón vino a bombardear en la Segunda Guerra Mundial pensando que en Pearl Harbor, en Hawái, había pues toda la artillería norteamericana estaba ahí. Tú bombardeabas Pearl Harbor y eliminabas a Estados Unidos. Qué mala su sistema de inteligencia de Japón, porque tenía otras islas, una de ellas las islas de Guam. No, pues no, Estados Unidos está presente en todo, chicos. Más en la zona del Pacífico, ¿no? Que es una zona geopolíticamente importante. Y tienes también la zona de la Polinesia, ¿ya? Que comprende lo que es Kiribati, Tuvalu, Samoa. Tienes ahí, por ejemplo, la zona de Tonga, ¿no? Las islas Hawái, ¿ya? Las islas de Pascua, por ejemplo, ¿no? O también se conoce como Rapa Nui, ¿ya? Y forma parte, por ejemplo, las islas de Pascua o las islas de Rapa Nui, la jurisdicción la tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Claro, en esta zona de la Polinesia. O sea, ¿Chile tiene presencia en otro continente? Sí, lo tiene, a través de la isla de Rapa Nui o la isla de Pascua.
Y el aspecto físico, fíjense, hay que destacar algo de Oceanía. Algo que sí hay que destacar es que no tiene mucho relieve porque son islas. Entonces, donde vamos a encontrar mayor relieve va a ser en la zona australiana. Por ejemplo, la Gran Cordillera Divisoria, en la zona oriental de Australia, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, los Alpes neozelandeses o neozelandeses en la zona de Nueva Zelanda, ¿no? Y tienes ahí, en este caso, Surdimán, también cordilleras, ubicado en este sector. Por acá no está, no se ha mencionado por este sector, sobre todo en este caso australiano. Ahora, la elevación más importante, ¿ya? La elevación más importante, bueno, está Surinam acá, pero la elevación más importante la tienes acá en la isla, bueno, está en Papúa Nueva Guinea, ¿ya? En Papúa Nueva Guinea, y es este uno que ven acá en el gráfico, ¿no? Pero bueno, en Papúa Nueva Guinea alberga la elevación más importante que es Punkat Jaya, ¿ya? Punkat Jaya. Y Punkat Jaya está más para el sector de Indonesia, o sea, para el sector de Asia. Miren esa contrariedad, ¿no? O sea, la elevación más importante es Punkat Jaya, pero está para el sector de Asia, en la zona de Indonesia. Ojo con esto, ¿ya? Si te generan que te dicen Punkat Jaya se ubica en el sector oriental, eso es falso, pues. Punkat Jaya está en el sector occidental y está más para la zona de Asia, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Está el desierto de Victoria, el desierto de Arena, ¿ya? Y el desierto de Simpson. Estos tres desiertos en la zona central australiana, ¿no? Las mesetas de Kimberley y Atherton, ¿ya? Justamente también en la zona, en este caso, australiana. Y los ríos. Es que lo que sucede, si se han dado cuenta, las elevaciones más importantes, ¿cuánto miden? 2.000, 3.000, y Punkat Jaya está más para Asia, 4.000. Pero si te vas a la zona de Australia, o sea, 2.000, 3.000, o sea, no son muy altos. Date cuenta que acá la cordillera de los Andes es 4.000, 5.000, lo que es en este caso, pues, ¿no? El Huascarán. Quiere decir cuando más alto, más hielo, más nieve y formación de ríos, ¿no? Pero acá no, pues acá son muy bajos y hay pocos ríos justamente que nacen en esta zona. Y por eso los dos más importantes está el río Murray y el río Darling, ¿ya? El río Murray y está el río Darling, ¿no? Y la famosa isla de Tasmania, ¿no? Que comprende la jurisdicción australiana también, ¿ya? Tienes ahí la isla de Tasmania también en esta jurisdicción. Muy bien, los lagos Eire y Tapum, ¿no? Ahí está, los lagos Eire, por ejemplo, acá les han puesto, sobre todo en el gráfico, el lago Eire, en la zona también australiana. O sea, Australia es la que tiene mayor condición de relieve cuando nosotros queremos destacar el relieve en la zona de Oceanía. Vamos a la población, ¿ya? Vamos a la población. Bueno, no es mucho. Los países más poblados que se van a destacar de todas estas islas son sobre todo Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, que alberga el 91% de la población lo tiene estos tres países. Pero el que tiene mayor población de estos tres países es Australia, con 24 millones. ¿Ok? Entonces la densidad poblacional es baja de todas maneras, ¿ya? 5 habitantes, ¿no? Mayor densidad lo tiene Nauru, ¿ya? Con 524, en este caso, habitantes por kilómetro cuadrado, y la menor densidad Australia con 3 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es muy baja la densidad poblacional, sobre todo. La esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida más alta de 83 años lo tiene Australia y 82 años Nueva Zelanda. O sea, Australia y Nueva Zelanda se destacan en todo. Van a destacarse en recursos, en condición de relieve, ¿no? La población es baja densidad, por ejemplo, recuerda eso, ¿no? Australia y Nueva Zelanda son las islas o los países que más van a destacar en esto. La esperanza de vida más baja lo tiene en este caso Papúa Nueva Guinea con 64 años nada más. Y Papúa Nueva Guinea, chicos, ya es la zona, si nosotros nos vamos a las regiones, vamos a volver a las regiones, por ejemplo, este sector de Papúa Nueva Guinea,
es la zona de la Melanesia. De este sector, de todas las regiones de Oceanía, Micronesia, Australia, en este caso y Polinesia. Si tú te acuerdas poblamiento americano, ¿ya? Si te acuerdas poblamiento americano, hay teorías que hablan que cruzaron el Pacífico. Estas etnias que llegaron de la zona asiática y de la zona de Oceanía, sobre todo, ¿no? La teoría australiana, ¿te acuerdas? Que llegó por la Patagonia. Y aquellos que cruzaron el Pacífico con balancines, ¿no? Navegando el Pacífico. Están los polinesios y los melanesios. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Y llegaron a la zona americana. ¿Te acuerdas? Bueno, de toda esta población que se habla a lo largo del tiempo, la población nativa, la que es más auténtica, es los melanesios. Los melanesios tienen una característica muy importante, el color de su piel. Son así negritos, con rasgos, algunos rasgos por ahí que uno dice, profesor, ha habido mezcla ahí y se han cruzado con los europeos. No, son nativos, nativos, son los más oscuritos de todo este sector. Polinesia, por ejemplo, son chinitos, ¿no? Con cabello lisótrico, ese cabello pues así paradito, ¿no? Característico. ¿Por qué te digo esto? Porque miren, estos son los melanesios. Así son. Profesora, pero ¿qué le pasó a su cabello, profesora? Así nacen con cabello rubio, son con cabello rubio o rojizo o rubio, ¿ya? En su mayoría. Y algunos tienen incluso ojos claros, ¿no? Esos son los famosos melanesios, ¿ya? Los famosos melanesios. Mira, bonitos, ¿no? Lindos. Lindos los melanesios. Bueno. Y tenemos acá también la distribución de la población urbana, aproximadamente el 75%, que quiere decir que en este continente, sobre todo el que destaca más Australia, hay mayor población urbana, ¿no? Principales ciudades se ubican en Australia, sobre todo la condición, en este caso, urbana. Sydney, Darwin, Brisbane, Canberra, Nueva Zelanda, ¿verdad? Auckland y Wellington. ¿Ya? En el caso de Nueva Zelanda está Auckland y Wellington, sobre todo, ¿no? Las zonas con mayor, en este caso, porcentaje de población urbana. Y el IDH, obvio, que destaca muy alto Australia y Nueva Zelanda. Fíjense, estos dos, ¿ya? Tienen muy alto. Y medio, ¿ah? Las islas, ¿no? Las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu, por ejemplo, ¿no? Y tenemos los recursos a que se desarrolla este continente, agricultura y ganadería. Bueno, el que desarrolla más es Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Los demás buscan desarrollo sobre todo a través de la agricultura y el turismo, por ejemplo, en las demás islas. En Australia, cerca del 50 millones se dedican al cultivo de cereales y frutas. Ya, primer sector ganadero es ovino. Tú cuando quieras tener una chompita de carnero, de lana de carnero o de ovino, ¿ya? Pues Australia es el primer productor de lana de ovino en el mundo. Tú cuando vas ahí, todo es ovino, incluso el cuero de ovino, todo es ovino. El resto de Oceanía predomina la agricultura familiar y justamente a la que les digo, o sea, en las islas, ¿no? Una agricultura familiar que es solamente así como la horticultura para el espacio grupo, nada más de familia. Caña de azúcar, cacao, café, frutas y especies, ¿no? La minería, Australia, ¿ya? Hierro, en este caso, productor de hierro en el mundo, Australia. Ahí está oro, plata, diamantes, cobre, estaño, en este caso, carbón, etcétera. Destacan depósitos petrolíferos en Nueva Guinea y Australia. O sea, Australia en este caso, Nueva Zelanda, por ahí que se llevan, pero destaca más Australia en minería, ¿no? Nueva Guinea en el caso de petróleos. ¿Ya? Y la actividad forestal, Australia, Papúa Nueva Guinea, ¿no? En las Islas Salomón, ¿no? Los bosques plantados son importantes en Nueva Zelanda que están generando lo que se conoce como la reforestación en este sector. Muy bien, vamos a ver el turismo. Bueno, ¿quién no quiere estar acá, chicos? A ver, imagínate que te regalen un viaje de haber ingresado a San Marcos y te vas acá una semana, ¿no? En la zona de la Polinesia Francesa y Tahití, justamente, ¿no? Estas zonas de la Polinesia son visitadas por la actividad turística sobre todo, ¿no? Las más visitadas son las islas de Australia, las islas de Fiji, Hawái, Salomón, Tahití, entre otras, ¿no? Increíble.
Y tenemos ahí la industria, hay desarrollo en la zona australiana, ¿ya? Seguida de Nueva Zelanda, destaca la siderúrgica, también seguida de la química, fertilizantes petroquímica. Australia, el primer productor exportador de lana de ovino a nivel mundial. No olvidemos esa partecita y ese dato. Muy bien, chicos. Estaríamos terminando la parte de geografía. Vámonos a resolver alguna pregunta porque tenemos que ver también educación cívica. Vamos, dice, la mayor parte de habitantes del continente africano presenta precarios niveles de bienestar. Al respecto, identifique los enunciados correctos sobre las variables e indicadores demográficos de este continente. La mayor expectativa de vida se registra en la región subsahariana. ¿No? Bueno, la región subsahariana es donde se registra, en este caso, la más baja expectativa de vida. ¿Ya? No, en las zonas subsaharianas no olvidemos que son zonas que no están cerca al mar Mediterráneo, que están alejados, más al sur. Entonces, eso sería incorrecto. ¿Ya? Tienes ahí, alberga la tasa de analfabetismo más alta del planeta, ¿no? Y esto sería correcto. La tasa de analfabetismo es alta en la zona africana. Su población habita mayoritariamente en los espacios rurales, sí, es más rural que urbano, África, ¿no? Existe un equilibrio entre la tasa de natalidad y la tasa, en este caso, de mortalidad. Bueno, sabemos que la tasa de natalidad es 36 por 1000 y la de mortalidad 12 por 1000, o sea, no hay equilibrio, no hay equilibrio, ¿ya? Uno es mayor que la otra. Muy bien, sobre todo la tasa, en este caso, de natalidad, ¿no? Que tiende a ser más alta. 1 y 3, 2 y 3, clave de dedo. ¿Ya, chicos? Entonces, así, de esa manera, resolviendo las preguntas en el caso de geografía, y acá tienen las claves para que lo tengan y lo apunten y puedan resolver a manera de evaluación ustedes mismos las preguntas restantes, cosa que sí aciertas en buena hora. Ya estamos ahí, si no hay que repasar algo, nos hemos equivocado, que no hay problema antes de una evaluación. Muy bien, chicos, ahora sí nos vamos a la parte de educación cívica. ¿Se está viendo el material, no, chicos? Díganme sí, díganme no. A ver, ¿se ve el material? Díganme sí y díganme no. Vamos a ver. Sí se ve, Miss. Gracias, te agradezco tu respuesta. Vamos a la parte de educación cívica. Esta es la última semana, tiene que ver mucho con el tema de seguridad, defensa nacional, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, roles constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? ¿De qué trata todo esto, jóvenes? Vamos. El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Bueno, dicen que es un conjunto interrelacionado, o sea, todos trabajan conjuntamente de principios, normas, procesos, instrumentos y también de instituciones por el cual se organizan las actividades de seguridad y defensa nacional para garantizar la defensa de la persona humana, no solo de nosotros, sino de nuestra soberanía, nuestra independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales. Es dirigido por el presidente de la República. Profesora, o sea, si alguien nos invade, profesora, invade nuestra soberanía, nuestro territorio, ¿el presidente de la República puede declarar la guerra, profesora? Sí, es una de sus funciones. Existe este sistema, porque dice sistema, para proteger no solamente a nosotros. Seguridad habla de una seguridad de la persona humana y también de nuestro territorio, de nuestra independencia territorial, ¿no? Entonces, hay planes que se tienen que hacer, principios. Hay instrumentos que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que tomar en cuenta para aplicar todo lo que es protección de seguridad, ¿no? Profesora, ha crecido la inseguridad, profesora. Hay mucha delincuencia. Ya pues, mira quién tiene que dirigir todo este sistema de seguridad. Mira de dónde viene todo esto, ¿ya? Él es el primer responsable justamente en dirigir este sistema, de aplicar las normas para que esto no genere más situaciones vulnerables, ya sea a la población o a nuestro territorio. ¿Quiénes son los que componen este sistema de seguridad y defensa nacional? Está el COSEDENA, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional,
que es un consejo, es algo así como un consejo que se reúnen, así como el Consejo de Ministros, una cosa así, el ente rector del Sistema de Defensa Nacional, y lo preside el presidente de la República, o sea, lo dirige el presidente de la República, ¿no? En este consejo se va a aprobar los planes, las políticas, las normas que se van a dirigir a lo que es la aplicación del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Quiénes participan? Están los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Todos están involucrados en lo que es Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Por qué crees que los municipios, como tienen esto del Sistema de Seguridad y Defensa, crean lo que se llama serenazgo? ¿Por qué? Porque están aplicando, están implementando un sistema de seguridad para la población a los que ellos dirigen. O sea, los municipios son los órganos las instituciones más cercanas que trabajan con la población, ¿no? Entonces tienen que brindar seguridad, está dentro de sus funciones. Ejecutan, implementan la política de seguridad y defensa nacional en el ámbito de su competencia. Así también lo hacen los ministerios, ya los gobiernos regionales también están implicados en lo que es la seguridad. Cuando hay huaicos, cuando hay en este caso deslizamientos, lluvias intensas, heladas, friaje, todos estos desastres que involucran a las regiones, intervienen los gobiernos regionales o también los ministerios encargados, ¿no? Entonces están generando, involucrarse en todo lo que es la competencia del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Y la DINI, ¿qué cosa es la DINI? Dirección Nacional de Inteligencia. Es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional. Identifica las amenazas que confrontan la seguridad nacional. Bueno, trabaja de manera, dicen, pues, así, calladitos, ¿no? Trabajan así de manera calladita para ver qué amenazas puedan generar situaciones de vulnerabilidad a la población o la integridad territorial, ¿ya? Entonces, forma parte de este sistema de seguridad y defensa nacional estos tres componentes. Ahora, de este sistema que acabamos de ver, fíjate, Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, vamos a hablar específicamente todo lo que está relacionado con el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastre, el famoso SINAGER. ¿Qué cosa es el SINAGER? Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Este es un sistema que fue creado porque antes solamente existía INDECI. INDECI se involucraba y no podía con todo. Hasta que dicen, no, INDECI tú vas a tener solo una función, ¿ya? Pero vamos a crear un sistema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, este es un sistema que trabaja con las autoridades y las instituciones, ¿no? Entonces, tiene por finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de riesgos y la preparación de atención ante situaciones de desastre. Profesora, no entendí. ¿Qué hace SINAGER? SINAGER, mira, dice acá, vamos a volver. Gestión de riesgo de desastre es un proceso social cuyo fin busca la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad. Preparación y respuesta ante situaciones de desastre. ¿Para qué haces todo esto? Para proteger la vida, la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Pues ahora no entendí. Mire, el SINAGER, imagínate tú, ¿ya? No sé en tu casa dónde estás en estos momentos, dónde te encuentras, de repente estás en tu habitación, en la sala, todo el mundo está escuchando la clase, de repente, no lo sé. Pero tú, si yo te pido ubicar las zonas de riesgo en tu casa. Profesora, ¿qué cosa es el riesgo? Ahí viene el problema. Po. El riesgo es todo elemento que genera que tú seas vulnerable. O sea, que te pueda pasar algo, ¿no? Un accidente, ¿no? Puede generar la muerte incluso por ahí, ¿no? Entonces, antes que te pase, antes que te des un accidente o antes que te mueras, disculpen la palabra, así, tan fría y calculadora,
Vamos a quitar ese riesgo para que no pase lo que pueda suceder a futuro. Es Entonces, preventivo. claro, entonces escúchame. Entonces tu casa, tú tienes una escalera, tú pones, cuando vas a subir la escalera pones una silla. El hecho de poner una silla, ya que genera un riesgo, eso es un riesgo, porque tú no sabes quién pueda bajar corriendo, no se dé cuenta de la silla y chau, se cayó, le pasó algo, se rompió la cabeza, se rompió el brazo, no sabemos. Ahora, para que no suceda eso, alguien puede identificar el riesgo, dice, ¿quién puso esta silla? Y tú sacas la silla, entonces has generado quitar el riesgo. Has minimizado el riesgo, estás buscando quitar ese riesgo. Ya, imagínate eso en tu casa, ¿no? Pero imagínate en el Perú. Vamos a ubicar, ¿qué cosa? Las zonas de riesgo en el Perú. Y te vas a dar cuenta que zonas de riesgo en el Perú hay muchas. Porque primero tenemos desde desastres naturales a situaciones que ha provocado hasta el mismo hombre. ¿Qué hacen? Viviendas ubicadas en el cauce de un huaico, en una quebrada. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué han construido viviendas ahí? Dime, ¿eso es riesgo? Eso es riesgo. Entonces, ¿qué hace el SINAGER con todas estas autoridades y organismos? ¿No? Entonces, va a ver, ya, va a ver que esa es una zona de riesgo. Ahora, ubica la zona de riesgo, por ejemplo, ¿no? En los cauces de los ríos, en las quebradas, ¿no? ¿Acaso lo deja ahí? No lo va a dejar ahí. Se supone que el trabajo del SINAGER, ¿qué cosa es? Tiene por finalidad identificar y reducir el riesgo. O sea, el riesgo lo ubicó. Esa es la tarea del SINAGER. Ubicó el riesgo. Muy bien. ¿Ahora qué va a hacer? Se va a decir, ya lo ubiqué. No, pues tiene que reducir el riesgo. Reducir el riesgo. Minimizar el riesgo. Generar que los efectos que generen un desastre que se pueda acontecer en esta zona sean mínimos. ¿Ya? Y no solo eso, tú ves una pampita, profesora, acá no hay riesgo, acá no hay nada, acá hay una zona de llano, acá no hay riesgo, profesora. Bueno, también hace eso el SINAGER, ubica las zonas que no tienen riesgo, no riesgo, ¿ya? ¿Y qué va a generar? Que si no hay riesgo acá, no se produzcan futuros riesgos. Tú no vas a venir con tus fertilizantes químicos potentes a contaminar el suelo. Oh, futuro riesgo, profesora. No, pues. Entonces, en una zona donde no hay riesgo, también el SINAGER dice, no, tampoco vamos a propiciar que esto se genere un riesgo con cualquier actividad humana, se genere un riesgo futuro, ya ante situaciones de desastre. Eso es lo que hace el SINAGER como sistema. Entonces, tú para ubicar riesgos en todo el Perú, imagínate, el Perú es un país que tiene gran cantidad de desastres naturales que nos acontece y lamentablemente no hemos generado lo que se conoce como la prevención, ¿no? Entonces vamos a estar expuestos continuamente a ser vulnerables. Donde hay mucho riesgo, esa zona se vuelve vulnerable. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, ¿cómo trabajará este sistema? ¿Tú te imaginas quién trabaja acá? Pues las autoridades, trabajan instituciones, gobiernos regionales, gobiernos locales, se crean instituciones específicamente para identificar el riesgo, ¿no? Trabajar con los gobiernos regionales y locales. De esa manera funciona lo que es el SINAGER. ¿Cuál es el fin? Proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? De esa manera está trabajando lo que es el SINAGER. Es por eso que hablamos a partir de acá, estos organismos técnicos que van a generar justamente, identificar el riesgo, ¿no? Y si existe el riesgo, y si hay un riesgo, ahí está un organismo, en este caso también, que va a asesorar a la población de cómo actuar en caso de generarse un desastre. Por ejemplo, el CENEPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo, o sea, él se encarga de estimar, prevenir y reducir el riesgo, por eso dice CENEPRED. ¿Qué va a hacer? Va a asesorar al ente rector
con el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? Él está viendo cómo aplicar esto de prevenir y reducir el riesgo. Brindar asistencia técnica a los 3 niveles del gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. O sea, el CENEPRED va a dar informes qué regiones tienen en este caso y de qué manera se puede dar asistencia en este caso, de gestión prospectiva y correctiva, que lo vamos a ver en un momento. Elaborar normas e instrumentos técnicos relativos a procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo y reconstrucción, ¿no? Normas que permitan generar, en este caso, procesos de cómo es el riesgo, la estimación y si se produce el riesgo, la reconstrucción también, ¿no? Supervisar, implementar el Plan Nacional de Gestión de, en este caso, de riesgo de desastre, los componentes y su componencia. O sea, en resumen, el CENEPRED, ¿con quién está trabajando? Con las instituciones. No está trabajando con las personas, sino con las instituciones. Gobiernos regionales, gobiernos locales, está trabajando, incluso ahí trabajando lateralmente también con el INDECI. Pero el INDECI ya no va a las instituciones, el INDECI trabaja con las personas, ya con las personas, con las personas. Entonces, asesorar al ente rector, preparación, respuesta y rehabilitación cuando se produce un desastre, brindar asistencia técnica en gestión reactiva, sobre todo a la población, proveer de instalación y actualización de sistemas de alerta temprana, o sea, también esto de, por ejemplo, esto de las alarmas, esto de que tiene que ver con la preparación ante sismos. ¿Quién lo hace? INDECI, ya, justamente esta asistencia de alerta temprana lo hace INDECI. Apoyar y facilitar la acción conjunta de los actores en donde participan la respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia del COEN. Quiere decir, ¿qué cosa es Centro de Emergencia, profesora del COEN? Es un centro de emergencia que se activa cuando se produce el desastre, ¿no? En cuestión de organización de la población a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes los componentes que se van a dar. Por ejemplo, tienes ahí ya, por ejemplo, la gestión prospectiva, la gestión correctiva, ¿lo hace quién? El CENEPRED. Quiere decir que el CENEPRED trabaja con las instituciones, con las autoridades. Entonces, el CENEPRED es gestión prospectiva y correctiva, ¿no? Antes, durante y después de una eventualidad de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gestión prospectiva, ¿qué es? Acciones que planifican y realizan para evitar la conformación de un riesgo futuro. Interviene sobre el riesgo aún no existente. Entonces, es como que yo tuviera, acá tienes una fotito, ¿ya? Es como que yo tuviera, ¿ya? Una zona donde voy a generar una construcción, donde no hay riesgo, pero tampoco voy a buscar riesgo futuro. Yo no voy a construir en una zona donde no haga una buena base, generar un buen cimiento, ordenamiento del territorio de manera adecuada si se produce un sismo. O sea, no voy a construir así como me da la gana, no. Entonces, van a haber normas y regulaciones que va a poner esta gestión prospectiva a través del CENEPRED, donde va a haber ciertas regulaciones en las construcciones, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Interviniendo ante el riesgo que todavía no existe. O sea, hay planes de ordenamiento territorial, ¿no? En caso de desastres, cómo se debe ordenar la ciudad, ¿no? Entonces, esto es ante el riesgo todavía que no existe, pero mediante normas, planes y ordenamiento regulo para que no exista un riesgo futuro. Eso es prospectiva, o sea, hacer acciones para evitar un riesgo futuro. Yo no quiero riesgo, voy a construir adecuadamente para no generar un riesgo. Correctiva. ¿Qué cosa es correctiva? Acciones que planifican y realizan corregir el riesgo existente. ¿Qué quiere decir? Que en esa zona ya hay un riesgo, ya existe el riesgo. Entonces, acá la gestión correctiva interviene para reducir el riesgo existente. Por ejemplo, si hay comunidades que están en riesgo, están las casas ubicadas en una zona de huaico, en una zona de quebrada, entonces tengo que reubicarlas porque el riesgo existe. Entonces, esa reubicación,
significa corregir el riesgo, reforzar las construcciones, ¿no? Reforzamiento en caso de deslizamiento de los ríos, ¿no? ¿Qué está haciendo esta excavadora, por ejemplo? ¿Qué está haciendo? Está corrigiendo el riesgo. ¿Cuál es el riesgo acá, profesora? Que en época de lluvia este río pues crece, hay crecida de aguas y puede desbordarse. Entonces está descolmatando el río, está limpiando el río. ¿Para qué? Para que no genere, en este caso, deslizamientos, ¿no? Inundaciones. ¿Qué estás haciendo? Estás corrigiendo el riesgo existente. Eso es correctiva, ¿ya? Y la reactiva, ¿qué cosa es la reactiva? Eso sí lo hace INDECI. Bueno, chicos, eso hacemos siempre porque nunca hacemos prospectiva, correctiva, hacemos poco eso. A veces ni corregimos el riesgo existente. Entonces, la reactiva es como las medidas a enfrentar un desastre. En el caso de desastre, ¿qué hacer? El peligro inminente, ¿qué hacemos? Las medidas destinadas a enfrentar el desastre. Interviene sobre el riesgo no reducido. O sea, el riesgo nunca se redujo, el riesgo siempre existió y finalmente tenemos que reaccionar ante el riesgo. ¿Ya? Entonces, las medidas de resiliencia, sistemas de alerta temprana, preparación para la respuesta. O sea, INDECI te enseña, pues, ¿no? Qué hacer antes, durante y después de un sismo. Entonces, INDECI está preparado para darte carpas, por ejemplo, sistema de alimentos a la población en caso de desastres. ¿Y eso qué cosa es? Mandar un presupuesto para la población que se ha inundado, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Reactiva, pues porque ya se produjo el desastre, ya está. La población ha sido, en este caso, afectada por el desastre, ¿no? Entonces, esto es reactiva. Mandas un presupuesto, ayuda, declaras emergencia, ¿no? Ayudas con carpas, eso es reactiva, porque ya ha habido un desastre y estás actuando en el proceso del desastre, ¿ya? Y acá tienes otra situación, por ejemplo, el proceso de gestión de riesgos, cómo se da, ¿no? La estimación del riesgo, todo esto lo hace CENEPRED, todo acá está dividido con esta línea que tiene componentes prospectivo y correctivo, ¿ya? Estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo y reconstrucción. Eso es lo que hace en este caso CENEPRED. INDECI, preparación, ¿no? Anticiparse en caso de desastre, cómo actuar, la respuesta ante el peligro, qué hacer, la rehabilitación de los servicios públicos indispensables, esto es reactivo y esto lo hace INDECI, ¿ya? A tener en cuenta eso. Y tenemos también los roles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Ejerce el control, por ejemplo, el Ejército, tienes ahí la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú. La fuerza del ejército, bueno, controla la vigilancia del territorio nacional, la defensa del territorio nacional, el espacio aéreo en la Fuerza Aérea del Perú y patrullaje, vigilancia de nuestros lagos, ríos y mar es la Marina de Guerra del Perú. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional. Ellos no hacen lo que quieren. Están subordinadas al orden constitucional. Ojo, el presidente de la República otorga los ascensos a los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en este caso, en caso de los generales. En caso de delito de funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el fuero respectivo, ya sea en este caso, es el que genera su administración de justicia, ¿no? Justicia militar policial. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social y defensa, en este caso, del país, ¿ya? Y si hablamos de las fuerzas, en este caso, policiales, el Ministerio del Interior es el encargado de la estructura orgánica. La Policía Nacional, ¿para qué está, chicos? Está para restablecer, mantener el orden interno, nada más, ¿ya? Bueno, es el único que puede poseer armas, a diferencia de un serenazgo, ¿no? Que tiene la misma responsabilidad, pero ellos no usan armas. La policía sí. Organiza el patrullaje integrado como parte del plan de seguridad ciudadana. Chicos, ¿han visto todo esto? Eso hace la policía, ¿no? Presta protección, ayuda a las personas y a la comunidad, tiene que hacerlo, parte de sus funciones. Vigila y controla las fronteras, ¿no? Por eso que cuando tú sales del Perú hasta en el aeropuerto, ahí está la policía, en este caso, ¿ya? Claro, ahí te interviene, tú tienes que dejarte nomás, ¿sí? Porque es parte de su función. Previene, investiga el combate, la delincuencia también dentro de sus funciones, ¿no?
y los regímenes de excepción que están establecidos en la Constitución Política del Perú en el artículo 137, donde el presidente de la República, con el acuerdo de su Consejo de Ministros, ¿no?, puede decretar un plazo determinado en el territorio, parte o en todo el territorio nacional, dando cuenta al Congreso, ¿no?, o a la Comisión Permanente los estados de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción? Son dos: estado de emergencia y estado de sitio. Lo que comúnmente hemos visto, justo en el caso de la pandemia, fue estado de emergencia, ¿no?, donde ciertos derechos son, en este caso, restringidos. Ahora, si el presidente de la República dice que salgan las Fuerzas Armadas, es decisión del presidente de la República. No necesariamente, solamente puede salir la Policía Nacional, pero a pedido del presidente pueden salir las Fuerzas Armadas a custodiar sobre todo la seguridad de las personas. Se declara el estado de excepción para proteger a la población, ¿eh? Esto es para proteger a la población. No es porque al presidente se le ocurra y diga, no, estado de emergencia, nadie me sale, ¿no? Bueno, en caso de la pandemia fue distinto, ¿no? No había que salir por esto de la propagación del virus. Pero en un estado de emergencia, pues el motivo, sobre todo, catástrofes, ¿ya?, circunstancias que afecten la vida de la nación, en el caso de la pandemia fue uno de estos, ¿no? O catástrofes también, donde había un terremoto y pues todo está pues ahí, ¿no?, destruido y pues la población está expuesta. Declaran estado de emergencia para la ayuda y también la seguridad, ¿ya? Perturbación de la paz y el orden interno, cuando pasa eso también estado de emergencia, ¿no? Se restringen estos derechos, el caso de la libertad, a seguridad personal. Por eso cuando hay estado de emergencia, chicos, ustedes tienen que andar con sus documentos de identidad, porque no hay derechos, en este caso estos derechos se restringen. Los derechos constitucionales a la libertad, a la seguridad, ¿ya?, a la libertad de tránsito, o sea, te pueden detener y pedirte tu DNI y tú tienes que darlo, ¿no? Entonces, tiene que tener un argumento de todas maneras, sí, ¿no? No puede, inviolabilidad del domicilio, pueden entrar rápidamente a tu domicilio también, estos se suspenden porque antes tenías que darle el permiso, ahora no. ¿Ya? La libertad de reunión, no vas a hacer una fiesta pues patronal tampoco, pues en un estado de emergencia esto no procede. ¿Ya? Ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie en un estado de emergencia. No excede los 60 días, su prórroga requiere de un decreto, en este caso supremo, por parte del Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si es que lo dispone el presidente de la República. En cambio, estado de sitio es cuando hay invasión, guerra, peligro inminente o peligro de guerra que se pueda producir, ¿no? Guerra civil o peligro inminente que se produzca. ¿Qué se suspenden? Derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, al nombre de la identidad y a la nacionalidad. Entonces, estos son derechos fundamentales que se suspenden, ya sea no debe pasar los 45 días, y su prórroga requiere aprobación del Congreso, eso sí, porque son derechos fundamentales los que se están suspendiendo y también en este caso no debe pasar de esos 45 días necesariamente, ¿no? Esto para proteger a la población. Cuando hay estado de sitio, generalmente la población no sale de sus casas, ¿no? Al declararse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder. El Congreso se reúne en pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo. O sea, el que va a dirigir el país en un estado de sitio es el Poder Ejecutivo, necesariamente. ¿Ya? Se da estas circunstancias. Chicos, muy bien. Acá tienen, en este caso, los ejercicios, en el caso de prevención, en el caso de respuesta, preparación y rehabilitación. Vamos a las claves, se nos ha pasado el tiempo, yo sé que me están ya dando el aviso. Acá están las claves de esta semana. A leer bien las preguntas, les deseo lo mejor, ya a leer bien los enunciados y las claves referentes a esta última evaluación para ustedes. Muy buenas tardes con todos, nos estamos viendo de repente en la semana 19, repasando algunas cosas. Hubiera sido antes el repaso, por ahí me dicen también, pero las cosas se dieron de esta manera. Chicos, no se olviden, tienen consultas académicas, ingresen a despejar dudas, ¿ya? Para generar estas consultas. Muy buenas tardes con todos, cuídense. Chicos, a seguir estudiando. Mis mejores vibras, que los APUS están con ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Chau, chau.